hace falta hablar sobre temas económicos. Hemos invitado por eso a un miembro de la comisión parlamentaria que está elaborando el presupuesto para el próximo año, es decir, el dinero que el Estado recauda y el que pone a la disposición de los ministerios. Señor Eduardo Salguana, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, Mabel, muy buenos días. Un gusto estar aquí en RPP. Usted es un abogado, es un parlamentario con mucha experiencia, porque hace 30 años estaba ya en el Congreso, ha sido ministro de Justicia y ahora está batiéndose porque haya un presupuesto equilibrado por una parte, pero capaz de satisfacer necesidades sociales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué da la impresión de que este año, a diferencia del año pasado que se aprobó por unanimidad, hay trabas y hay intransigencias? Bueno, en primer lugar hay que señalarle al país de que el presupuesto de este año, tal como conforme a la Constitución, ha sido presentado en agosto por el Poder Ejecutivo por un monto de 214.000 millones de soles. ¿Que es unos cuántos porcentajes más que el año pasado? 9% ¿no? Más que el año pasado, pero si descontamos la inflación, el crecimiento real es el 4%, ¿no? Ahora, el debate se ha generado en la Comisión de Presupuestos, se han presentado los ministros, los gobernadores regionales, alcaldes, etcétera. En la última etapa se reciben como corresponde y el presidente de la Comisión de Presupuestos con mucha apertura se ha recibido a casi todos los congresistas, han intervenido más de 80 parlamentarios haciendo llegar los requerimientos y pedidos de sus provincias y regiones y eso se traslada al MEF porque en todos los debates participan los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha trasladado todas estas peticiones. Se ha trabajado hasta el día domingo y se presumía que el día lunes el MEF tenía que entregar las opiniones sobre los pedidos de los parlamentarios y ahí hubo una suerte, digamos, de disonancia con el MEF, ¿no? El MEF salió públicamente el ministro a señalar de que había por decirlo así, un desborde de peticiones de los congresistas que excedían los 5.000 millones de soles y que eso iba a generar un desequilibrio fiscal. Y eso no es tan así, ¿por qué? Porque todos los años es un ejercicio que se produce y los parlamentarios venimos de regiones y encarnamos las aspiraciones de nuestros pueblos, pero no significa que todo lo que se plantee va a ser aceptado porque entendemos que tiene que haber una racionalidad en el presupuesto. Lo bueno es que ya desde antes de ayer, desde el martes en la tarde, nuevamente los técnicos del MEF han retornado al debate, al diálogo con los técnicos de la Comisión de Presupuestos y están trabajando hasta el día de hoy y esperamos mañana ya someterlo a consideración de la Comisión de Presupuesto y luego ya a partir del día lunes al Pleno del Congreso de la República. En un país tan complejo como el nuestro, los asuntos prioritarios son múltiples y es difícil discernir qué es lo más importante, a qué le doy más dinero que a otro tema o a otro sector. Pero van saltando asuntos como, por ejemplo, lo que ayer nos decía el superintendente de Migraciones, ¿no? Que ellos no tienen dinero para mejorar su tecnología, que no tienen dinero para las contrataciones y más que un asunto de presupuesto, hablaba de un asunto normativo. Explíquenos, por favor, porque aparentemente este sería el caso de muchas otras instituciones. Efectivamente, mira, nos sorprendimos en realidad porque cuando se hizo el debate final la semana pasada en las exposiciones de los parlamentarios, y en mi caso particular, recibí la visita de cerca de 6 a 8 ministerios. Del Ministerio Público, bueno, al que yo represento, digamos, dentro del Congreso nos hemos distribuido las entidades a las cuales representar y en mi caso estoy con el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, lo que era normal que yo exprese los puntos de vista. Además del tema presupuestario que tú bien señalas, hay temas normativos, es decir, disposiciones dentro de la ley de presupuestos que les permita un manejo interno de los recursos ya designados. Es decir, el MEF quizás, como les comentaba previo a la entrevista, concentra demasiadas atribuciones, funciones y competencias. Entonces, cada paso que va a dar un ministerio tiene que pedirle autorización al Ministerio de Economía y Finanzas. Lo mismo sucede con los municipios distritales y subprovinciales de los lugares más remotos del país, que si tienen una mayor recaudación tributaria en los municipios por una mayor eficiencia en la gestión, ellos tienen que pedirle autorización al Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso me sucedió con un municipio de la frontera de Madre de Dios en Iñapari frente a Brasil, que tenía una recaudación fiscal adicional,
pero desde el mes de agosto estaba pidiendo la autorización y no podía hacer su trabajo cotidiano porque no había esta respuesta del MEF. Y así, en el Ministerio Público, que además, fíjate, le han dado, pretenden otorgarle un cuarto del presupuesto que necesita. Un cuarto. ¿Y cómo se lucha contra la corrupción, como dice el Ejecutivo, si es que el Ministerio Público no tiene fondos? Efectivamente, y ese es un reclamo que con justicia lo ha hecho la señora fiscal de la Nación en la Comisión de Presupuesto. Ella ha solicitado cerca de 850 millones de soles y el MEF está previendo solamente 200. Es decir, el Ministerio Público solo está sobreviviendo. Entonces, evidentemente, en la Comisión de Presupuesto hay una enorme voluntad de respaldar esa petición del Ministerio Público. Ahora bien, usted es un hombre experimentado, como dije antes, y lo dije con toda mala fe, porque ahora le voy a preguntar algo. Está citando un ejemplo que nos choca a todos, que es el Ministerio Público. Pero la realidad es que el presupuesto que se dan a las entidades públicas no se gasta. Y tenemos índices bajísimos de ejecución presupuestal. De manera que al margen del caso específico por el cual usted está alegando, ¿cómo actuar? Si yo fuera el ministro de Economía, introduciría criterios de eficiencia en el gasto. ¿Por qué me pides más plata este año si tú has gastado apenas 55% de lo que te di el año pasado? No es el momento de introducir que haya digamos, valoración de los resultados para no estar atribuyendo presupuesto que se va a devolver y que en consecuencia no se puede dar a otras entidades que sí son eficientes en el gasto público. Efectivamente, en el debate presupuestario eso ha sido el parte del diálogo permanente que se ha tenido con los ministerios, porque si tú revisas, Fernando, el gasto público al día de hoy no excede el 64%, y ya estamos terminando el año, ¿no? Permítame que me reponga de saber que en noviembre no estamos ni siquiera más del 65%, pero tenemos que ir a una pausa, señor Saluana, permítame por favor ir a ella. Presupuesto para el próximo año fiscal, que de todas maneras tiene que estar elaborado antes de la medianoche el miércoles 30, porque si no se aprueba uno, pues se aplicará el proyecto presentado por el MEF. Señor Saluana, cuéntenos, por favor, nos estaba usted explicando por qué es que hay bloqueos y cómo se debe proceder para de aquí hasta el miércoles por la noche tengamos un presupuesto que corresponda a las necesidades del Estado y que no, naturalmente, desequilibre nuestra estabilidad macroeconómica. Sí, primero que es importante que el MEF y la Comisión estén nuevamente concertando, revisando el presupuesto, eso es muy bueno para el país. Segundo, que nos va a permitir incorporar estas disposiciones normativas que van a viabilizar el uso de los recursos a diferentes sectores, caso del Poder Judicial, caso del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana sobre el tema de las remuneraciones de los científicos, ¿no?, que es con recursos propios, el tema del Ministerio Público, que ya lo hemos señalado, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Defensa, articular, por ejemplo, temas vinculados a la negociación colectiva, ¿no? Las entidades públicas negocian directamente con el Ejecutivo, con los respectivos sectores, y se ha incorporado en la Ley de Presupuesto del año 2022 una normativa por la cual la negociación colectiva tiene que ser registrado y tiene que ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces es un doble control que inclusive es anticonstitucional. Ese tema, por ejemplo, que está en el artículo 60, se había acordado ya retirarlo, pero si es que se aprueba el proyecto del Ejecutivo tal como está, ese tema de la negociación colectiva que beneficia a miles de trabajadores a nivel nacional no se va a poder aprobar, no se va a poder corregir en todo caso, ¿no? Entonces estamos en esa dinámica y espero que continuemos de esa manera y aprobar un presupuesto que responda a las necesidades del país. Ahora, si es que se le da más a algunos sectores, hay otros que tienen que recibir menos. En este caso, ¿cuáles son? Bueno, por eso justamente el reclamo del ministro Burneo, con razón, era de que el Congreso contribuya a aprobar un presupuesto equilibrado, hay un techo presupuestario que no podemos exceder, y eso lo sabemos muy bien, porque como tú bien dices, si ponemos recursos en determinado sector, hay que retirárselo a otro. Y lo que tenemos que hacer es priorizar, y eso es un poquito complicado en un escenario pues, de dificultades económicas que atraviesa, y todos los sectores
populares evidentemente son importantes. Quisiera pasar a otros temas que también son importantes. Hace un tiempo, hace ya un par de meses por lo menos, se aprobó una ley que permitía transferencias a las ollas comunes, ¿no? Esto está en stand-by, pero sigue habiendo una necesidad en estos comedores populares y ollas comunes para poder obtener los alimentos, ¿no? Viven de, donaciones en muchos casos. Aquí recibimos llamadas siempre para ello. Y entiendo que usted ha presentado un proyecto de ley para agilizar precisamente el procedimiento de gestión y distribución de alimentos en comedores populares. Sí, efectivamente, Mabel. En reunión que tuve con los comedores populares de mi región, Madre de Dios, y con alcaldes de distintos poblados, en este caso de La Joya, que es un distrito muy populoso en Puerto Maldonado, ellos me explicaron los problemas que tenían, porque para recibir los apoyos, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y de otras entidades del Estado o de municipios, necesitan estar debidamente acreditados, debidamente formalizados, ¿no? Y eso implica formular estatutos, inscribirse en registros públicos, ir al notario, hay que hacer un gasto, pagar abogado, y toda esa asesoría no la tienen, no cuentan. No, pero entonces, también se necesita dinero, ¿no? Y si con las justas tienen dinero para poder solventarse ellos mismos. Además de ello. Entonces, el proyecto de ley lo que ha planteado, y ya lo he expuesto en la Comisión de Inclusión Social, es que los municipios y los gobiernos regionales establezcan este nivel de asesoría y de acompañamiento previo a la constitución de los comedores populares y luego establecer una tarifa social en el caso de los registros públicos. Ya hay un dictamen favorable y esperemos que ojalá la próxima semana ya lo tengamos en el Pleno del Congreso de la República. Hay una particularidad este año en la elaboración del presupuesto, que es que desde el 1 de enero habrán autoridades nuevas, más de 2.000 en los municipios y en las regiones. Y sabemos que el primer año en particular saben ejecutar menos, porque recién están comenzando con puestos, todos son nuevos, puesto que no hay reelección, desdichadamente, en nuestro país. ¿En qué se refleja eso, esa menor capacidad de gasto de las autoridades regionales y distritales y provinciales respecto del presupuesto que ustedes van a aprobar antes del miércoles? Bueno, mira, como tú bien puntualizas, el tema de la reelección, para empezar por ese comentario, me parece que es un tema que tenemos que corregir. Y en este momento hay un proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Constitución por el tema de la reelección de gobernadores y alcaldes, porque creemos que hay que aprovechar la experiencia, la trayectoria, los conocimientos, y al final es el ciudadano con su voto quien define la continuidad o no de una autoridad, tal como debe ser también en el caso de los parlamentarios, ¿no? Ahora, es cierto también lo que tú señalas, Fernando, la revisión histórica del uso de los recursos públicos generalmente es menor el primer año de la gestión de las entidades subnacionales como son las regiones y los municipios, por lo que ya todos sabemos. Y aquí quizás quepa una recomendación a las nuevas autoridades, ¿no? Necesitamos establecer una élite profesional y técnica, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales y municipales. O sea, no es posible que la práctica de ingresar a una gestión regional y municipal implique el cambio total de los funcionarios. Hay gente competente y capaz que no son del grupo político, no son del entorno, a quienes creo que debemos respetar, y habría que modificar la parte normativa de tal manera que no se pueda producir ello, o por lo menos un porcentaje que puedan incorporar los gobiernos regionales, pero no cambiar pues el 100% de los técnicos y funcionarios, que en muchos casos pues hay capaces y que ayudan a la gestión en estas entidades regionales y de los municipios. Hoy se ha citado al Pleno para la tarde, estratégicamente es la continuación de la sesión que quedó suspendida, aparentemente no se va a ver el tema de cuestión de confianza. ¿Le preocupa a usted, como por ejemplo a la primera vicepresidenta Marta Moyano, que el presidente del Congreso no fije una posición respecto a esta cuestión de confianza planteada por el primer ministro? Primero, lo que hay que decirle al país, Mabel, es que la cuestión de confianza planteada por el premier carece de todo sustento legal y constitucional. Creo que ya aquí y en otros medios de comunicación los especialistas han aclarado de que lo que ha pedido el premier está referido a la derogatoria de una norma legal. Y como ustedes también conocen de manera ya amplia, el Congreso ha aprobado una ley, la 31355, que ha establecido cuáles son los parámetros de la cuestión de confianza. Entonces, si la cosa está tan clara, repito, ¿le preocupa que no fije posición el presidente del Congreso y simplemente haga un pronunciamiento al respecto? ¿O cuáles son los caminos que debería tomar? Sí, lo que yo creo es que hoy tenemos que definir, y la propuesta
personal mía, y coincido con la colega Moyano, en el sentido de que el Congreso y a través de la mesa directiva debemos, conforme al artículo 86 del reglamento del Congreso, rechazar esta cuestión de confianza de plano, porque no tiene ningún sustento, porque está referido a temas que son de competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, como es la formulación, aprobación o derogación de una norma legal, ¿no? Entonces creo que hoy día el Consejo Directivo, a las 9 hay junta de portavoces, voy a asistir con mi vocero titular, el colega Soto, y voy a plantear como miembro de APP que la mesa directiva se pronuncie sobre este tema y sea rechazada de plano, como dice el artículo 86 del reglamento. Quisiera también contar con usted para que nos diga una palabra sobre el paro de transportistas, porque usted es el único representante que hay en el Congreso de Madre de Dios, y si los camiones no pueden circular, entrar y salir de su región hacia países extranjeros, hacia el resto del Perú, va a haber un perjuicio grave para quienes dependen de sacar esos productos. Cuéntenos, por favor, por qué este paro sigue y no si hay una solución a él. Mire, el paro de transportistas es un tema que lamentablemente he escuchado las declaraciones de sus dirigentes, y son reclamos que no son de ahora, son reclamos que vienen postergándose. Ellos han suspendido medidas anteriores, sin embargo, con la promesa obviamente del gobierno de resolver los problemas planteados. Y ellos aducen y reclaman de que el gobierno lamentablemente no ha solucionado ninguna de sus peticiones, y por eso que se han ido a la huelga. Y en el caso de Madre de Dios ya estamos teniendo problemas de abastecimiento de productos de primera necesidad, porque estos vienen pues de Arequipa, de Cusco. ¿Cuáles, por ejemplo, no les llegan? Todo lo que es verduras. En general, Madre de Dios no tiene una producción agraria en general como lo es toda la selva, ¿no? ¿Cree usted que Virgilio Acuña, entonces, como viceministro de Transportes recién nombrado, ¿no? Y hay que recordar que Virgilio Acuña es muy cercano a Antauro Humala, puede ayudar a resolver al Ejecutivo este asunto? ¿Qué le parece este nombramiento? Bueno, primero que no me ha sorprendido en realidad, porque yo considero que políticamente hay una cercanía entre el presidente Castillo y el señor Antauro Humala, que fue excarcelado de una manera bastante célere, digamos con situaciones bastante irregulares, porque él mismo declaró que no había cumplido absolutamente nada de las situaciones que justificaban su excarcelación, ¿no? Entonces, por ahí no me extraña, pero bueno, espero que el señor Acuña contribuya a solucionar este problema. Y en medio de un paro de agricultores, ¿qué le parece la designación nuevamente del señor Roger Huamaní, allegado a Vladimir Cerrón, a la cabeza de Agrorural? Un señor que, por cierto, no logró las primeras compras y ya vamos por la cuarta y hasta ahora no vemos el fertilizante. Bueno, ratifica que el gobierno no escucha, no entiende que no puede continuar con esta situación de designación de funcionarios que además ya han acreditado que no tienen la competencia necesaria para resolver los problemas. Y Agrorural es un programa sumamente importante que es muy valorado por los agricultores en el interior del país, y evidentemente designarlo nuevamente a él me parece que constituye un grave error político. Y finalmente, ¿qué le parece que hayan nombrado como asesor en el Ministerio de Justicia a León Mancisidor, ¿no? Quien había sido nombrado procurador general, luego se destapa o se recuerda que él había tenido un pasado muy cercano con Fernando Ceballos, alias el Lunarejo, gran narcotraficante. Lo sacan de Procuraduría General porque en realidad era una vergüenza que esté ahí, pero ahora lo nombran asesor del Viceministerio de Justicia. Bueno, el gobierno continúa con los errores y los hierros que ya todos conocemos. Nosotros, por ejemplo... ¿Pero es un error o hay una intencionalidad ahí? Bueno, evidentemente yo lo que creo es que ellos entienden que gestionar la cosa pública simplemente es una distribución de cuotas políticas y solo miran en el entorno cercano, o creo que además de sectores independientes con mayores competencias, me parece que no tienen el menor interés de asumir cargos en este régimen, ¿no? Y si me permiten un temita final sobre Madre de Dios, Fernando, sí. Tenemos serios problemas de seguridad ciudadana. Todos los días hay asaltos, robos,
extorsiones, secuestros, balaceras en la propia ciudad de Puerto Maldonado y en la zona minera, en lo que es el corredor minero autorizado para el trabajo de esta actividad económica. Hay secuestros, extorsiones, han habido persecuciones de delincuentes en la zona de Pacal, en la zona de Delta 1, Guaypetuey, y yo he estado permanentemente exigiéndole al ministro del Interior. Tenemos solamente 600 efectivos para 85.000 kilómetros cuadrados. Las comisarías están totalmente desimplementadas. Y es más, las pocas camionetas que tenemos las están trayendo a la ciudad de Lima. Es decir, tenemos poca logística y encima están desmantelando los escasos recursos que tenemos en la región. Yo pienso que el destinatario de esas palabras es el ministro Burneo, ¿no? El que debe facilitar un presupuesto para hacer frente a estas dificultades graves que nos dice que hay en Madre de Dios. Muchas gracias, señor Saluana, por su presencia acá, sus explicaciones sobre el presupuesto, pero también sobre otros temas sociales graves que se han comenzado, como los nombramientos, los paros y esta situación de seguridad ciudadana en la región que usted representa, Madre de Dios. Muy buenos días. Gracias, Vamos muy a una amable. pausa, Mabel. Ya regresamos.